Welcome back, everybody. For those of you that have stayed on and those of you that are joining us, we are very honored to partner with AGTS. Así es que bienvenidos a todos aquellos que se quedaron de la otra sesión y aquellos que están uniéndose a nosotros para esta ocasión tan especial donde estamos haciendo un conjunto de diversos esfuerzos juntos con el Seminario de Asambleas de Dios y también la Universidad del Noroeste con su presidente, el Dr. Castleberry. Entre los tres nos hemos unido para enfatizar un tópico que está muy cerca de nuestro corazón, que es la misión de Dios. Y cuando Efraín me habló de este potencial, mi corazón pues se llenó de alegría de poder unir nuestros esfuerzos para ser de bendición al pueblo de Dios. Así es que en esta hora quiero darles la bienvenida, darles las gracias, y para aquellos que estarán escuchando posteramente, les queremos dejar saber que las otras grabaciones están en nuestro canal de YouTube o en nuestro sitio en la red. Así es que quiero dar la parte a nuestro amigo y un compañero de ministerio, Efraín Figueroa, que va a estar no solo hablándonos un poquito de lo que él ha estado haciendo. Él ha servido como misionero en México con su familia, pero recientemente está en el área de Springfield y él va a estar presentando nuestro orador de la ocasión. Así es que, mi amigo Efraín, adelante. Gracias, hermana Eli. Es un placer de nuevo estar con ustedes y estar con el Dr. Castleberry. Gracias al Departamento de Educación Cristiana por dar esta plataforma y permitir este evento. Es un placer unirme con este esfuerzo de parte del Seminario Teológico de las Asambleas de Dios. Como dijo la hermana Eli, soy misionero. Mi esposa Caterina y mis hijos somos misioneros al bellísimo país de México, donde servimos en el estado de Oaxaca por casi 15 años. Por esta temporada estamos temporalmente ayudando el seminario aquí teológico con su programa bilingüe, su maestría en liderazgo y ministerio que ellos ofrecen aquí de forma bilingüe. Estamos ayudándoles con los esfuerzos que ellos están haciendo para levantar este programa. Si quieres saber más de esto, el día 29 ya pronto, en otra reunión de Zoom, puse un JPEG, un pequeño flyer ahí en los comentarios que pueden bajar, pero el día 29 a las 3 p.m. tiempo central va a haber una reunión de Zoom donde usted se puede enterar un poquito más de esta iniciativa. Pero pues en el día de hoy tenemos un presentador muy especial, ¿verdad? Un presentador que ha impactado mi vida. Primero lo conocí en el 2006 aproximadamente, cuando dio un seminario que nunca se me olvidó. Muchos seminarios se me han olvidado, pero el de él siempre se quedó conmigo. Y pues me alegro porque mucho de lo que aprendí en aquel entonces, pues él ha desarrollado y lo está presentando en este momento. Es esposo, es padre, es abuelo de 3 nietas, pues ha servido en muchas capacidades. Fue misionero en Ecuador, también creo que sirvió en El Salvador, si no me equivoco. Sirvió también aquí en este seminario teológico, pero ahorita es el presidente de la Universidad Northwest, y es un gran honor tener con nosotros el Dr. Castleberry. El tiempo es de usted. Muchas gracias. Gracias, Eli y Efraín. Es un placer estar con ustedes y poder compartir unas enseñanzas de la palabra de Dios que tienen que ver con el discipulado. Valoro mucho estas oportunidades y les agradezco. Además, les agradezco por la oportunidad de hablar español por unos momentos. Pasé 20 años de mi vida concentrándome en América Latina. Ahora paso todos los días en una oficina en Seattle y tengo que buscar oportunidades para respirar en español. Y son momentos de deleite, siempre cuando puedo tener amistad y compañerismo con amigos latinos. Usted sabe que muchos de ustedes viven una vida bicultural o multicultural. Tienen que cruzar barreras culturales todos los días
para vivir. Y creo que es un puede ser un desafío, pero también es un tremendo privilegio el poder experimentar diferentes culturas, conocer a gente distinta y ver el mundo desde su perspectiva, y enriquece realmente nuestra comprensión del mundo que Dios nos ha dado. La enseñanza que quiero dar esta mañana tiene mucho que ver con esa cuestión de la diversidad humana, pero vamos a estar hablando del proceso de discipulado en vista de la misión de Dios. Encontramos el título de esta sesión, que es la primerísima bendición. Quiero hablarles de la primerísima bendición que Dios dio a la raza humana cuando nos creó. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 1, 28. Ahora, estoy hablando al mismo tiempo que estoy tratando de manipular el PowerPoint aquí, que es siempre una mala idea, pero ahora sí está funcionando. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 28, pero primero oramos. Señor, gracias por este tiempo que tenemos juntos, este tiempo que podemos concentrar en tu misión, en tu promesa, en tu bendición y en este proceso tan esencial que es el discipulado. Ayúdanos a entender tu misión como nunca antes y estar más comprometidos con el cumplimiento de la misión. Gracias, Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre nuestro entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Génesis 1 encontramos la historia de la creación de la tierra y, por supuesto, de la raza humana. Y en esa historia en Génesis es interesante literariamente que Génesis está escrito en prosa. No es poesía, es prosa. Y es en lenguaje común y corriente, y comienza con la creación del mundo, de los cielos y de la tierra, y encontramos después que Dios crea los días, y cada vez que está creando algo dice que es bueno, que en 6 días pasa creando, pero llegando al 6º día, todo cambia, porque Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en los aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahora, algo que puedes perder leyendo esto en español, que es muy obvio en el hebreo, es que ha habido un cambio en la literatura aquí. Lo que antes era prosa, brota en poesía. Tal vez usted ha visto uno de esos dramas musicales, o tal vez una película como Evita, o otra película que todo el diálogo no es una ópera. En ópera todo es cantado, ¿no? Pero en estas películas o estos dramas, están hablando en lenguaje común y corriente, pero cuando lleguen a un momento importante en el drama, alguien brota cantando. Lo mismo sucede aquí en Génesis. Todo es lenguaje común y corriente hasta el punto que Dios crea al hombre en su imagen y semejanza, y es justamente ahí que el texto brota en poesía. Es como que comenzar a cantar, porque algo especial ha sucedido. Esto es la cúspide de todo el proceso, es la cumbre de la creación, que Dios haya creado al hombre a su imagen y a su semejanza. Mencioné en la sesión en inglés que este lenguaje de imagen y semejanza viene del mundo de la idolatría. Ahora, Génesis fue escrito a personas que conocían muy bien una religión politeísta, una religión dedicada a ídolos,
y está prestando un poquito de lenguaje de ese mundo para hacer un punto muy importante, para hacer una distinción muy fuerte entre la religión de Dios, la religión de Yahvé, el Dios de Israel, y esas religiones falsas y paganas que las naciones, los gentiles, habían seguido. En las religiones idólatras, hacían un ídolo, formando el ídolo en la imagen y semejanza de su Dios, según ellos entendían su Dios. Talían esa imagen de piedra o de madera, y después de formarlo, lo llevarían al río, lo bautizarían el ídolo en el río y lavarían la boca del ídolo en el río para sacar el ídolo y después abrir la boca del ídolo para que pudiera hablar de parte del Dios representado ahí, y para que el espíritu de ese Dios entrara en ese ídolo. Ahora encontramos ese lenguaje, pero en otro sentido totalmente. En vez de hombres tratando de adorar a sus dioses en un ídolo, Dios está adorando a sí mismo, creando una imagen y una semejanza de sí mismo en nosotros. Por así decirlo, somos nosotros los ídolos. Y mucha gente lo toma muy en serio y han hecho ídolos de sí mismos. Pero eso no fue el punto de Dios. El punto es que Dios aquí está adorando. Tal vez usted se encanta con adorar a Dios y somos creados para adorar a Dios, y cuando adoramos a Dios estamos cumpliendo nuestra naturaleza. Es precioso poder adorar a Dios, pero ¿se han preguntado cómo es que Dios adora? Aquí vemos la adoración de Dios. Dios adora a sí mismo, creándonos a nosotros, a su imagen y su semejanza. Es precioso. Y cada vez que un ser humano nace en el mundo, es una cooperación entre nosotros y Dios. Nosotros damos la forma humana a ese bebé, pero Dios pone un espíritu eterno en ese bebé. Justamente como los ídolos bautizaban los idólatros bautizaban a sus ídolos, lavaban sus bocas y después el espíritu del Dios entraba en esos ídolos. Lo mismo sucede, aunque en otro sentido, cuando un bebé nace y lavan la boca del bebé y respiran y la vida entra en ese bebé. Ese aire que entra en sus pulmones es simbólico del espíritu que Dios ha puesto en el bebé. Y ese bebé ahora existe para declarar la voz de Dios, para declarar la palabra de Dios. Y Dios ha puesto a nosotros, los seres humanos, para ser sus voceros en el mundo, para señorear en el mundo de parte de Él. Porque el propósito de Dios en crear el mundo entero fue establecer el reino de Dios en el mundo. El reino de Dios no es solamente algo que viene con el ministerio de Jesús. Cuando Él viene predicando, el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios fue el propósito desde el principio de todo lo que Dios ha creado. Y nosotros fuimos puestos en el mundo como sus regentes. Nosotros tenemos estampado sobre nosotros la imagen y la semejanza de Dios, como si fuera la estrella que hacen los alguaciles, ¿no? Los alguaciles que están ejerciendo la autoridad del Estado como policías en el mundo. Dios nos ha puesto aquí con su marca, con su insignia, para que nosotros podamos actuar de parte de Dios, ser los voceros de Dios en el mundo, gobernar la tierra de parte de Dios. Y cuando Dios nos puso aquí con esa misión de Dios, de ser el reino de Dios, expresar el reino de Dios en el mundo,
Dios dio a los seres humanos una bendición. Al crearlos a su imagen y semejanza, les da una misión y les da una bendición. Y esa primerísima bendición lo encontramos aquí en Génesis 1:28, donde dice, los bendijo Dios y les dijo. Ahora, los bendijo y les dijo. Es decir, que este es el contenido de la bendición. ¿Cuál fue la bendición que Dios pronunció sobre los seres humanos? La primerísima cosa que Dios dice a los seres humanos. Les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Vemos ahí 5 imperativos con 3 mandatos. Y esos 5 imperativos, esos 3 mandatos son precisamente la misión de la humanidad dada por Dios. Es interesante que la organización Gallup, que hace las grandes encuestas en Estados Unidos y en el mundo, condujeron un estudio a nivel mundial hace unos años. Fue el estudio sociológico más grande en toda la historia humana. Querían entender cuáles son los factores que contribuyen al florecimiento humano en el mundo. Y estudiando en todos los países del mundo, encontraron que en todas las culturas, en todos los lugares, lo que más contribuye, la primera cosa, la cosa más importante que contribuye al florecimiento humano es un sentido de propósito. Si el ser humano no tiene un sentido de propósito, no puede florecer. Y hemos visto a personas en nuestras vidas que son personas perdidas. Hablamos de los que no conocen a Cristo como los perdidos, ¿no? ¿Por qué están perdidos? Están perdidos porque no sé por qué viven. No saben cuál es su propósito. No tienen una causa que vale la pena vivir por esa causa. No tienen un sentir de misión de parte de Dios. No saben por qué viven y no saben vivir. Pero cuando alguien tiene el propósito de Dios para sus vidas, esto lo podemos llamar la salvación, porque han sido restaurados. Ahora saben por qué viven. Ahora tienen poder para vivir. Y la primerísima cosa que Dios dio al ser humano después de formar su cuerpo físico y su naturaleza espiritual y su personalidad y todo eso, la primera cosa que Dios nos dio fue un sentido de propósito, una misión. Y esa misión, como mencioné, tiene 3 mandatos. Pero antes de hablar de los 3 mandatos, hablemos del escenario final. ¿Por qué es que Dios nos puso en el mundo y nos dio una misión? Esto lo encontramos en Apocalipsis 7:9, la respuesta. ¿Por qué Dios creó el mundo? ¿Cuál ha sido su objetivo en crear el mundo y ponernos a nosotros como sus regentes en el mundo? Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. El propósito de Dios desde el principio fue que hubiera una gran multitud, la cual nadie podía contar. Miles de millones de seres humanos salvados, restaurados, puestos en relación con Dios, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas delante del trono de Dios para toda la eternidad. Eso ha sido el propósito de Dios. Y cuando Dios nos dio la misión humana en Génesis 1:28, tenía en vista esa finalidad, ese escenario final en el cual todos estaríamos juntos delante de Él. Para lograr ese fin,
Dios dio al ser humano 3 mandatos. El primer mandato es el mandato de la reproducción. Vemos que la primera cosa que Dios dijo era: fructificad y multiplicaos. Sin la reproducción no pudo haber o no podría haber esa gran multitud que nadie puede contar. Dios no puede cumplir su misión en el mundo sin tenernos a nosotros como partícipes. Por supuesto, Dios podría haber creado miles de millones de seres humanos como hizo a Adán y Eva. Él tenía la habilidad de crear a todos esos seres, pero su plan fue de participarnos a nosotros en la misión. Y eso es la gracia de Dios en gran medida, que Dios nos permite participar en su misión. Y fue tan importante eso que Dios lo mencionó primero, que nuestro primer deber ante Dios es fructificar y multiplicar. Por eso creo Dios ha puesto tanta alegría y gozo en el acto de la reproducción humana. Cuando participamos en la reproducción de seres humanos, hay un gran gozo y un tremendo placer que viene con eso. Y Dios nos recompensa de esa manera cuando creamos nuevos bebés, tanto en el proceso sexual, también en el proceso de nacimiento y la crianza de los niños. Hay un tremendo placer que viene con ello. Es la primerísima bendición de Dios y es precioso para nosotros. No solamente Dios nos dio ese mandato de la reproducción para que pudiéramos reproducir la raza humana, sino que también nos dio el mandato de la migración. Dios quiso que el genoma humano floreciera plenamente en diversidad, y el motor de la diversificación era, y sigue siendo, la dispersión geográfica. Dios en la primera bendición dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. En esas palabras, llenad la tierra, encontramos el mandato de la migración. Dios no quiso que los seres humanos quedaran en un solo lugar, sino que se dispersaran en todo el mundo. ¿Por qué? Porque en esa dispersión la diversificación podría suceder. Dios nos dio un genoma que fue capaz de dar existencia a todas las razas humanas que existen en la tierra hoy, todas las variedades de raza, de etnia, de grupo, de familias. Todo eso es implícito en el genoma humano que Dios nos dio en el principio. Pero ese genoma pudo expresarse distintamente en diferentes lugares porque al mudar o migrar hacia el norte, los seres humanos se hicieron más blancos, más pálidos. Al migrar al sur, se hicieron más negros, más oscuros, de color físico. También hubo cambios en otras expresiones genéticas, de tal forma que vemos en el mundo hoy el pleno flor de diversidad humana lograda por la dispersión geográfica y la reproducción del ser humano. Eso ha sido el propósito de Dios desde el principio. La diversidad humana es preciosa para Dios y Él quiso que fuéramos así. Entonces, glorificamos a Dios en nuestra tremenda diversidad, y hasta la fecha de hoy, la migración sigue creando más diversidad. Mencioné en la primera sesión de que en el estado de Maine hay un grupo que se llaman los somalis de Maine, y ellos vinieron de Somalia, se han radicado ahí en Maine y están comenzando a casarse con la gente de Maine, y tienen un grupo distinto ahí que nunca ha existido en el mundo.
y no pueden volver a Somalia, no tienen la más mínima interés en volver a Somalia, pero no son como la gente de Maine en la antigüedad, que tenían ese acento precioso que encontramos en los anuncios comerciales de Pepperidge Farm y cosas así. No suenan como, y cuando hablan, no suenan como la gente de Maine, no tienen el acento de Maine, no tienen el color de piel de la población histórica de ahí. Es un grupo, un pueblo nuevo que Dios ha creado en Maine por medio de la migración. Lo mismo sucedió en Nueva Jersey con los hindúes de Nueva Jersey. Ellos vinieron de muchas zonas y lugares de la India, hablan diferentes idiomas en India, inclusive no se llevan bien en India, pero cuando llegan a Nueva Jersey, forman un solo pueblo y han aprendido a hablar inglés los todos y hablan inglés juntos, se casan entre ellos, tienen su propio grupo humano, hay su grupo étnico, que no son hindúes como antes, no son como la población histórica de Nueva Jersey, son su propio grupo y son preciosos delante de Dios y un fruto de el mandato de migración. Lo mismo está sucediendo entre grupos hispanos aquí en América, que éramos mexicanos, ahora somos americanos hispanos y es precioso lo que Dios está haciendo en muchas iglesias con gente de toda América Latina que se está casando, están formando una nueva cultura y eso ha sido el plan de Dios desde el principio, de que la raza humana diversificara en su migración. Y también encontramos el mandato del dominio. Dios también dice, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en el mundo. Y fue el deseo de Dios que los seres humanos tomaran cargo del mundo y que esto conduciría a la formación de civilizaciones, culturas y sociedades que darían otras dimensiones a la diversidad humana y expresaría el reino de Dios entre nosotros. ¿Por qué Dios quiso que tomáramos cargo? Para poder expresar el reino de Dios en el mundo. Lamentablemente y lastimosamente, el plan de Dios fue complicado por el pecado del hombre. En Génesis 3 encontramos ese versículo y Dios dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y ese versículo es solamente una parte de la ruina que vino por el pecado humano, que complicó tan gravemente la misión de Dios en el mundo. Pero gracias a Dios, Dios supo desde el principio que esto iba a suceder. Y el libro de Apocalipsis dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde la fundación de la tierra. Desde el mero principio, Dios supo que Cristo tendría que morir en la cruz por nuestros pecados y redimir el mundo y rescatar la misión de Dios en el mundo, rescatar el reino de Dios en el mundo. Y Cristo vino, nacido de la Virgen María, vivió una vida santa y perfecta delante de nosotros, hizo milagros, enseñó su mensaje del reino de Dios, fue a la cruz, murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para ser el primero de los nacidos de la tumba, para ser el primero de los que fueron resucitados para vivir con Dios para siempre y en el cielo de Dios. Cristo cumplió la misión de Dios y rescató la primerísima bendición, rescató la misión humana. Y antes de ascender al cielo, a la diestra de su Padre, donde Él hace intercesión por nosotros, Cristo se acercó a sus discípulos y les habló diciendo,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esto significa, esa potestad significa que él ahora es es rey de todo y que el reino de Dios ha venido al mundo en él. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en dar la gran comisión a sus discípulos, Jesús les dio un mandato triple. Igual como la misión de la humanidad en Génesis 1:28 tenía 3 mandatos, la gran comisión repite esos mandatos. Repite el mandato de reproducción cuando dice, haced discípulos. Repite el mandato de la migración cuando dice, id, haciendo discípulos de todas las naciones. En Marcos dice, ir a todo el mundo. Y ahí vemos la migración, y todos sabemos que la misión de Dios implica la migración. No solamente implica la migración de misioneros como Efraín, que sale de su hogar para ir a los confines del mundo para predicar el evangelio, pero también Dios usa la migración enviando a millones de inmigrantes a Estados Unidos para predicar el evangelio acá. Y Dios está en este tiempo no solamente enviando misioneros, sino está mandando todo un ejército de inmigrantes a Estados Unidos para predicar el evangelio y renovar y salvar el país. Ustedes pueden leer más de eso en mi libro, Los Nuevos Peregrinos, cómo Dios está renovando la cultura y la fe de los Estados Unidos. Existe en español y pueden conseguir una copia en amazon.com o pueden prestar uno de un amigo. Seguramente todos lo tienen. No tanto. De todas formas, Dios usa la migración para cumplir su misión. Pero también encontramos el mandato del dominio cuando Cristo dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Nuestra misión implica el rescate de los 3 mandatos de la misión humana: reproducción de nuevos cristianos, migración para predicar el evangelio y dominio para dejar el reino de Dios en todos los que vienen salvándose en Cristo Jesús. Creo que es súper importante que entendamos que nuestro mensaje es el reino de Dios, pero voy a hablar de eso un poquito más luego. Lo que encontramos en esta misión de Dios, dada en el principio del mundo, en la primerísima bendición de Dios para el ser humano, es el reino de Dios. El reino de Dios es proclamado desde los primeros versículos de la Biblia hasta el final. Y Pablo habla de nuestra misión en términos de un legado. Vemos en Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús se acercó, perdón, eso no es el versículo, es 2 Corintios 5, 19. Pablo dice esto: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados. Qué tremenda cosa. Hemos hablado de cómo Dios nos dio una misión en el mundo para hacer y ejercer el reino de Dios, pero el pecado arruinó nuestro cumplimiento. Pero Dios no está tomando en cuenta a los hombres sus pecados por causa de Cristo Jesús. Y nos ha encargado de nuevo la misión. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y Pablo está diciendo aquí que en el reino de Dios
nosotros hemos sido nombrados embajadores de Cristo para ser la voz de Dios, para ser los voceros de Dios en el mundo. Y recuerda a esos ídolos que bautizaban en el río y lavaban sus bocas para que el Espíritu del Dios entrara en ellos. Lo mismo está sucediendo en nosotros cuando nos salvamos. Dios nos salva, nos limpia, nos da su Espíritu Santo para que podamos ser los voceros de Dios en el mundo. En todo eso Dios está adorando a sí mismo a través de nosotros. Somos embajadores en nombre de Cristo. Pablo entiende muy bien que estamos actuando de parte del reino de Dios como embajadores. En la versión Vulgata, la traducción de la Biblia en latín, no dice embajadores, sino dice legado. Somos legado de Cristo. Ustedes saben en español que un legado es un grupo de personas que están enviados en una misión diplomática a una nación. Los católicos hablan del legado apostólico para hablar del embajador del Vaticano a un país. Muchas veces hablamos del legado que alguien ha dejado como si fuera algún tipo de herencia, ¿no? Ese hombre dejó un gran legado en el reino. Cuando hablamos así, a veces estamos pensando que dejó una memoria de un ministerio bueno, nos dejó un ejemplo, pero un legado es más complicado que eso. Podemos hablar de una persona dejando un legado como si fuera una herencia de dinero a sus hijos. Tal vez usted recibió ese tipo de herencia que fue dinero de sus padres, pero nuestro legado como embajadores de Cristo no es así. Como siervos de Cristo, nuestro legado es el grupo de personas que enviamos en misión. Ese es el legado de Dios. Somos embajadores de Cristo. Y en nuestro ministerio, como hacedores de discípulos, estamos dejando un legado. No solamente un modelo de ministerio atrás. No solamente recursos para poder llevar a cabo el ministerio, sino un grupo de personas. Nuestros discípulos son nuestro verdadero legado en el ministerio. Y quiero hablarles de tres cosas importantes, tres claves para enviar un legado de Dios en nuestro ministerio, en nuestras vidas. Primero que todo, debemos predicar el mensaje genuino, que es el mensaje del reino de Dios. Parte de nuestro mensaje es el mensaje de salvación. Y es muy importante que nosotros lleguemos no es muy importante, es esencial que lleguemos a los perdidos con el mensaje de salvación. Pero eso solamente es la primera parte de nuestra misión. La gran comisión no dice solamente ir y bautizar a nuevos creyentes. La gran comisión nos enseña, nos obliga a hacer discípulos en todo el mundo. No es suficiente solamente que las personas lleguen a la salvación, que pidan perdón de sus pecados y que desde ahí vayan al cielo. Como si el evangelio fuera, Dios quiere perdonar tus pecados y después tú puedes vivir como tú quieras. No es así. El reino de Dios, el mensaje del reino de Dios significa que hemos sido enseñados a obedecer todas las cosas que Dios nos dice. No solamente obedecer lo que la Biblia dice en forma proposicional, en forma de entender principios y vivir de una cierta manera, un cierto código moral o un cierto código ético, pero también caminar con Dios y recibir de Dios dirección para nuestras vidas y obedecer el impulso del llamado de Dios
y vivir una vida de obediencia todos los días a las Escrituras y a la voz de Dios que nos habla por el Espíritu Santo en nuestra vida de oración. Tenemos que discipular a cristianos que entienden el reino de Dios, que al llegar a salvación es entrar en el dominio y en el reino de Dios, y viene con obligaciones de caminar en obediencia a Dios. Si no enseñamos todo esto, no estamos dando el evangelio completo. No estamos dando el evangelio lleno. El evangelio implica el reino de Dios y el reinar de Dios en nuestras vidas. Cuando Cristo nos enseñó a orar, dijo que debemos que debemos orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el mundo como en el cielo. Y cuando nosotros vivimos una vida en el cual el reino de Dios está expresándose y la voluntad de Dios está haciéndose en nuestras vidas, podemos llamar eso una vida de discipulado. Y si no, no. Entonces, tenemos que predicar el mensaje completo, el mensaje genuino, que es el mensaje del reino de Dios, que es el mensaje que Cristo predicaba. Segundo, debemos enfocar en la gente, enfocar en el pueblo. Nuestro ministerio no es una expresión de nuestra personalidad y persona. Nuestro ministerio no enfoca en nuestros dones y en nuestras habilidades y lo que nosotros sabemos. El ministerio tiene que enfocar en la gente, en el pueblo. Tenemos que estar preocupados por quiénes son ellos, cuáles son sus dones, cuál es su llamado. Y es esencial que nosotros entendamos nuestra gente, saber cuáles son sus capacidades y qué puede hacer Dios en ellos. Yo recuerdo como niño que muchas veces, orando en el altar de la iglesia, que el pastor o un evangelista visitante o un miembro de la iglesia pondría su mano sobre mi hombro y oraría por mi futuro y profetizaría que Dios iba a hacer grandes cosas en mí. Y desde el principio mis pastores entendieron y vieron que hubo talento para el ministerio ahí. Y me desafiaron para seguir a Dios, para escuchar la voz de Dios, para obedecer a Dios, para caminar en la Biblia. Y como ellos se enfocaron en mí, crearon un ministro de Jesucristo. Por supuesto, el Espíritu Santo tuvo su rol. Pero nuestra parte es de enfocar en nuestra gente y ver sus capacidades. Y la tercera parte es empoderar a nuestro legado. Dar poder a los discípulos que estamos haciendo. Es importante que nosotros podamos compartir con ellos responsabilidades, darles trabajo que hacer, obra que hacer y autoridad para hacerla. Y realmente permitir a Dios obrar a través de ellos, igual como Dios está obrando por medio de nosotros. Mencioné en la primera sesión que parte de eso podríamos llamar el poder de la ausencia. Como presidente de la Universidad Northwest y antes como pastor en Ecuador y en El Salvador, a mí me encantaba llegar a un evento, tal vez por casualidad, un evento que está sucediendo que yo no planifiqué, no concebí la idea, no planifiqué el evento, no participé en la ejecución del evento, solo que llegué o tal vez no llegué. Pero los discípulos, el legado, hizo todo eso sin que yo tuviera que decirles qué hacer. Si tú como pastor siempre tienes que estar presente en toda actividad de tu iglesia, estás fallando. Esto es un fracaso.
estamos teniendo éxito cuando vemos nuestro legado haciendo la obra. Si estamos o si no estamos. Si planificamos el evento o no planificamos. Si concebimos el evento o no concebimos el evento. O el ministerio o el programa. Y como presidente de la universidad me encanta ver cosas que no tuve nada que ver con su existencia. Solo puse el contexto, di poder a alguien y ellos pudieron desarrollar algo precioso. Y en un ministerio complicado como es una universidad, tiene que ser así porque el presidente no puede hacer todo. No es suficiente experto para hacer todas las cosas que la universidad necesita. Pero ¿saben una cosa? También es así en una iglesia. Si tu iglesia no es tan complicada que hay cosas que tú no sabes hacer y no entiendes cómo hacerlos, entonces no estás haciendo toda la obra que debes hacer. Debe haber cosas en la iglesia que tú como pastor apenas entiendes y que no puedes hacer porque estás preparando a personas y haciendo que ellos tengan la capacitación para hacer cosas que tú no puedes hacer. Y cuando eso sucede, tú estás formando un legado. Y cuando tú ya pasas del escenario, o yendo a otra iglesia, a otro ministerio, a otro cargo, o si tú vas a tu recompensa eterna en Cristo, va a haber un legado para seguir haciendo la obra que Dios te puso para hacer. Sin dejar ese legado, no estamos cumpliendo la misión de Dios. No es suficiente que nosotros podamos desempeñar un ministerio. Nuestra tarea verdadera es dejar a otros haciéndolo. Y si hacemos esto, estaremos cumpliendo la misión de Dios. Con esto termino mis comentarios preparados y estoy dispuesto a tomar preguntas. Creo que somos los mismos, básicamente somos los mismos que estamos en la otra sesión. No sé si todos son visibles, pero el chat está despierto, está abierto, perdón. ¿Habrá preguntas? Dr. Castleberry, gracias por esa presentación tan hermosa. Sí tenemos otras personas que se añadieron desde la otra sesión. No sé si algún comentario. Nuevamente, muy agradecidos nosotros por esta palabra que ha traído a nosotros, que nos recuerda no solo la importancia de la misión de Dios, sino cómo se está entretejido con el mandato de discipular que tenemos. Y yo creo que fue Efraín que trajo a colación la importancia de entender el legado. Así es que, no sé, veo que Efraín tiene el micrófono abierto para que también nos dé su comentario. Pues sí, gracias, hermana Eli, y también gracias, doctor Castleberry. Pues creo que algunos tenemos el privilegio de escucharlo diversidamente en 2 idiomas y 2 veces, entonces fuimos doblemente bendecidos en ese recordatorio que la gran comisión se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis. La misión de Dios está activa y pues enfatizando esos componentes de esos 3 mandatos nos da mucha más profundidad. Entonces agradezco eso. Aprovecho el momento para saludar a algunos amigos que nos acompañan de México. Noté también que hubieron otros que nos acompañaron de California. Y también pues un saludo muy especial a un amigo que pues no pudo estar, pero fue muy instrumental en este evento, el hermano Rubén Mora. Pues muchos saludos a él, que tal vez lo verá en una grabación más tarde, pero saludos a todos y pues sí, si tienen alguna pregunta, adelante. Amén. Y queremos nuevamente dar las gracias al doctor Castleberry. Entendemos que su agenda es súper ocupada, que ha segmentado este tiempo no solo para invertir en nosotros, sino para hablar sobre un tema que está tan cerca de su corazón. Y yo sé que los que van a estar viendo esta grabación postreramente van a ser grandemente bendecidos. Así es que, Dr. Castleberry, yo sé que Dios le tiene un premio muy especial, una corona especial por los años
de servicio abnegado y su corazón siempre dispuesto para servir. Yo personalmente pues le admiro y le respeto mucho y me siento súper honrada de poder escucharle y saber que lo que Dios ha puesto en su corazón es lo que la iglesia necesita escuchar el día de hoy. Así es que no sé si otros tendrán otro comentario, si no, 1,000,000 de gracias, Dios les bendiga, le esperamos poder tener nuevamente con nosotros. Descanse, que yo sé que usted no ha parado estos últimos días y que Dios continúe haciendo prosperar la obra de sus manos y usándole poderosamente allá en el área del noroeste de los Estados Unidos. Que el Señor les bendiga. Efraín, gracias por esta oportunidad de unir nuestros esfuerzos con el Seminario de Asambleas de Dios de Teología y a nuestros amigos que han estado con nosotros, especialmente el pastor Tad, que estuvo en ambas sesiones. Tad, gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga y te apreciamos mucho por igual. Dios les bendiga.